Bueno, pues vamos a empezar por el presente y por lo más obvio también para explicarlo fuera. Bueno, ¿por qué ha vuelto Cristina a la política? Nunca me fui de la política. Porque vuelve a intentar a presentarse. En realidad nunca me fui de la política. Si vos estabas acreditado en Buenos Aires el 9 de diciembre, cuando hablé por última vez en la Plaza de Mayo en mi despedida, dije que lo que siempre iba a ser y seguir siendo era militante, así que nunca me fui, siempre estuve. ¿Pero por qué este intento? ¿Por qué se presenta? Porque la candidatura. ¿Por qué la candidatura? Bueno, no fue una decisión personal, fue una decisión colectiva que tomamos un conjunto de personas, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, otros partidos políticos, precisamente porque entendíamos que había una representación política vacante y había que poner un límite y un freno al gobierno, a lo que venía haciendo y al ajuste. Esta fue la razón. Si vos me decís que hubiera preferido por allí no tener que presentarme de senadora, hubiera preferido que por allí algún otro dirigente hubiera podido reunir esa representación y poder llevar adelante lo que estamos haciendo desde Unidad Ciudadana. Pero bueno, las cosas, en realidad en política nunca hice lo que yo quería, siempre hice lo que debía. Y en esta ocasión es lo mismo, hice lo que debía. No había nadie, digamos. Bueno, los hechos demuestran, me parece que estamos hablando después del 13 de agosto, y entonces después del 13 de agosto me parece que las cosas quedan un poco más claras, ¿no? ¿Cómo está Argentina y cómo estaría si estuviera ahora usted en el poder? Dos preguntas. ¿Cómo está? Y yo creo que no está bien Argentina, no están bien los argentinos. Por lo pronto estamos con un nivel de endeudamiento vertiginoso. Si hubo algo importante durante nuestra gestión como gobierno fue precisamente haber sacado al país del default y haber llevado a la Argentina a un nivel de desendeudamiento inédito desde 1976, en un mundo donde todas las economías, en Europa mismo, las características hoy en Europa son países con alto nivel de endeudamiento. España misma tiene un alto nivel de endeudamiento respecto de su PBI, Grecia, Italia, Portugal. Realmente nosotros terminamos el 9 de diciembre con un nivel de endeudamiento en moneda extranjera, en bonos, en manos de tenedores privados, nacionales o extranjeros, del 13%, un nivel súper bajo. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento feroz, a punto tal de que los servicios de la deuda se están pagando un 90% más de lo que eran los servicios de la deuda en el 2015, y eso que en el 2015 fue un año de perfil de vencimientos importantes, ¿no? Ha crecido mucho el nivel de desempleo, sobre todo en determinados lugares. El conurbano bonaerense ha vuelto a tener 2 dígitos de desempleo. El poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de la UH se ha derrumbado. La inflación ha crecido exponencialmente, el déficit fiscal también. Ahora también tenemos déficit comercial, con lo cual la situación macroeconómica de endeudamiento, de valorización financiera a través de la especulación con las LEVAX, donde vos sabés que tenemos 1 billón de LEVAX emitidas, una suerte de carry trade o bicicleta financiera que torna insostenible el modelo de seguir así. Caída de las exportaciones, caída de la recaudación. ¿Y cómo estaría Argentina si pero no, me parece que yo no te puedo decir cómo estaría. Te puedo decir cómo estaba el 9 de diciembre. Te puedo decir que al 9 de diciembre íbamos con 2 números fundamentales, que para mí es deuda y nivel de empleo. Te vuelvo a repetir, 13% en un nivel de desendeudamiento como nunca habíamos tenido, después de haber recibido el país en el 2003 con un default muy importante. No te olvides que cuando Néstor asume como presidente, la Argentina había defaulteado su deuda y debía el 150 de su PBI. Terminamos con eso que te digo recién. Y finalmente también con un desempleo del 5.9, que fue uno de los desempleos más bajos, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Así que no te puedo decir cómo estaría yo ahora, porque sería una hipótesis incomprobable. Sí es comprobable como estaba al 9 de diciembre. Y si estaba tan bien o mucho mejor que ahora, ¿por qué los argentinos no optaron por ustedes? ¿Por qué echaron, digamos, a su grupo político? No, nadie echó a nadie. Bueno, dígalo usted como quiera, no hay problema. No, es un término que feo, nadie echó. Bueno, perdieron. ¿Por qué perdieron? Dejémoslo ahí. Bueno,
me parece que 12 años y medio de gobierno y además lo que fue un desgaste natural del gobierno, más todo un aparato mediático, esto vas a coincidir conmigo en que pocas veces ha habido un ataque mediático a un gobierno como el que sufrieron nuestras gestiones, fundamentalmente mis 2 gestiones de gobierno. No fui yo la que acuñé el término periodismo de guerra, fue un colega tuyo. Y además de eso, creo que también el gobierno actual, entonces candidato a ser presidente, pivoteó sobre promesas absolutamente incumplidas. Dijo que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias, dijo que el problema de la inflación se iba a resolver, dijo que no iba a haber devaluación, dijo que no iba a haber tarifazo, dijo que se iban a mejorar las cosas que estaban mal y se iban a dejar todas las que estaban bien, dijo que nadie iba a perder lo que tenía, sino al contrario, iba a estar mucho más. Si uno puede mirar de vuelta el debate de los 2 candidatos, bueno, verá y ver, ya que te gusta tanto confrontarlo con esta realidad, si vos ves las promesas y la realidad de la Argentina de hoy, no tiene absolutamente nada que ver. Así todo, se perdieron por 700.000 votos. Pagaban impuestos a las ganancias en ese momento en la Argentina 1.100.000 trabajadores en relación de dependencia aproximadamente. Hoy pagan impuestos a las ganancias más de 1.700.000 trabajadores y por cifras más altas. Lo que te digo, evidentemente si alguien dice cosas en donde promete una vida mejor, más feliz, es probable que gane. El problema es que esto no se ha verificado. Con lo cual, yo respeto el resultado de las elecciones absolutamente, porque soy una persona democrática, respeto la voluntad popular, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido, no le dijeron lo que iban a hacer. Y si le mintieron, ¿por qué 2 años después una parte muy importante de esa gente mantiene su apoyo al gobierno le ha ido es más o menos mejor de lo esperado en las elecciones? La parte que lo apoya es más o menos la parte que lo votó en la primera vuelta, el 34%. Estamos hablando de un 51% en el balotaje a un 34%. Pero si les engañó, ¿por qué le siguen votando? Porque yo creo que hay un componente de blindaje mediático muy importante en todo esto. Evidentemente hay, por parte de todo lo que es la corporación mediática, un blindaje acerca de las cosas que pasan. Vos no vas a ver noticias de lo que salvo puntualmente algún medio alternativo o medios chicos donde se dice lo que está pasando con respecto a tarifas y demás, y porque hay una parte de la población que espera que las cosas mejoren. Esto es objetivo y no puede desconocerse, pero con estas variables macroeconómicas el futuro no es bueno. El endeudamiento es muy grande, Carlos, muy grande, y es insustentable además en un país donde aumenta el desempleo, donde tenés una apertura indiscriminada de las importaciones, donde cada vez se cierran más industrias y comercios, donde se pierden puestos de trabajo, donde se anuncian tarifazos que se difieren inclusive para después de las elecciones. Las tarifas de gas se difirieron en 4 cuotas para después de las elecciones, o sea, pasamos de una Argentina donde se compraba en cuotas el televisor o la heladera a una Argentina en donde pagás en cuotas el servicio del gas, por ejemplo. Entonces, hoy se ha anunciado la desregulación total en materia de combustibles, lo que por una parte se dice, bueno, puede ser que entonces puedan bajar el combustible porque va a estar a precio internacional. En general en la Argentina la baja de precios es bastante inflexible, pero al mismo tiempo, si esto sucede, va a dejar de haber producción nacional, con lo cual vas a tener impacto negativo en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, con el tema del petróleo, y al mismo tiempo vas a tener una erogación de moneda extranjera, porque si no tenés producción nacional de petróleo y combustible, vas a tener que importar combustible. Pero Presidenta, ¿tan fácil es manipular a la gente? Usted dice que la gente no se entera de lo que está pasando por los medios. Yo creo que una parte de manipulación hay, obviamente, sí, creo que hay una parte de manipulación mediática, o sea, nadie puede ignorar el rol que juegan los medios en la creación de sentido común en las sociedades contemporáneas. Pero la gente se daría cuenta de que Macri les está haciendo daño. ¿Cómo es? Me parece, no es así. Una parte, bueno, a ver, de cada 3 personas en la provincia de Buenos Aires, 2 votaron en contra. Carlos, esto es objetivo.
No es una idea de que toda la gente está de acuerdo con esto. De cada 3 bonaerenses que votaron, 2 lo hicieron por la oposición, con un discurso marcadamente centrado en cambiar el rumbo económico y en decirle no al ajuste. Así que no me parece que toda la gente esté de acuerdo. La mayoría no está de acuerdo. Lo que pasa es que la oposición está dividida. Entonces, el gobierno trabaja sobre 3 ejes. Por un lado, fractura social, ¿no? O sea, que es dividir a la sociedad, enfrentarla, permanente apelan a fantasmas, a estigmatizaciones. Por el otro lado, la mentira como algo público, como una gestión pública permanente. Y por el otro lado, la división de la política y la división de la oposición. Este es el resultado del 13 de agosto. Te digo más, yo te invierto la pregunta que vos me decís. ¿Cómo puede ser que una fuerza estigmatizada, perseguida, sin recursos económicos de ningún tipo, pudo ganar en la provincia de Buenos Aires a el gobierno que cuenta con todos los medios de comunicación a su alcance, con todos los recursos económicos y mediáticos a su alcance, con lo que presupone también el ejercicio del gobierno, y además con todo lo que hizo en la noche de las elecciones para evitar que nosotros apareciéramos Unidad Ciudadana como que la realidad que habíamos ganado las elecciones? Te lo doy al revés. En realidad, lo meritorio, la verdadera hazaña democrática, la constituye la que hizo Unidad Ciudadana, que con todo, absolutamente todo en contra, porque ni siquiera contaba con los recursos del Partido Justicialista, porque fuimos en otra fuerza política, ni tampoco ni siquiera los espacios en publicidad, pudo ganar la elección. Es exactamente al revés. ¿Pero hicieron ustedes algo mal en su gobierno como para que hayan llegado a este punto? O sea, ¿hay autocrítica que hacer? Mira, nosotros cumplimos 3 periodos de gobierno completos, un hecho inédito en la República Argentina. Ninguna fuerza política tuvo 3 periodos seguidos de gobierno. Lo finalizamos el 9 de diciembre con una plaza llena y con este desendeudamiento, nivel de desocupación, con un apoyo popular evidente. Y creo que yo he hecho mi autocrítica de tonos, pero me gustaría también que... Dígame, ¿qué es lo peor? ¿Qué es donde se entraría más la autocrítica? Perdón. Yo siento mi autocrítica fundamentalmente, el otro día lo decía, cuando el tono, muchas veces la forma de decir las cosas, determinada manera de abordar una temática o un problema en la cual alguien puede haberse sentido ofendido o tocado. Pero hablando de autocrítica, a mí también me gustaría que hicieran la autocrítica los que formaron parte, por ejemplo, del gobierno de la Rúa, que terminó en la implosión del 2001. Yo cuando escucho que me piden autocrítica y de repente lo veo a Sturzenegger, que es el mismo que estaba cuando Argentina voló literalmente por los aires y voló el gobierno y la Plaza de Mayo quedó con 30 muertos, no escuché la autocrítica de los que y hoy forman parte de este gobierno. O de alguna diputada que también formó parte de ese gobierno y fue miembro informante, por ejemplo, de la reforma laboral de flexibilización que terminó con el escándalo de los sobornos en el Senado, o, por ejemplo, otros que formaron parte de esos gobiernos. O sea, yo he hecho mi autocrítica respecto de lo que considero que eran formas que fueron tal vez que alguien se pueda haber sentido ofendido o agredido, pero también espero que los demás hagan la autocrítica o únicamente mi espacio político la debe hacer. Aquellos que conformaron parte de la alianza que destrozó al país, y te digo un poquito más, y me voy un poquito más para atrás, o los que formaron parte de las políticas de los años 90 durante el menemismo. Entonces me parece que... Pero tan difícil es hacer autocrítica, además de los tonos del contenido, del agotamiento del modelo, de tal vez que se equivocaron en alguna decisión económica. Ninguna. Agotamiento del modelo no creo. No, agotamiento del modelo económico. Por algo, sí, por algo. No, al contrario, yo creo que la gente siempre está, por la teoría de las expectativas, siempre pidiendo más. No es que dijeron, no tenemos trabajo. El trabajo no era un problema en la Argentina del 9 de diciembre del 2015. Nadie estaba pensando en la Argentina que podía perder el trabajo o que no iba a tener trabajo. El trabajo, ¿sabes qué se discutía en la Argentina en diciembre del año 2015? Se discutía el impuesto a las ganancias. A nuestro gobierno le hicieron 3 o 4 huelgas los dirigentes sindicales porque los trabajadores pagaban impuesto a las ganancias. Macri les dijo, ningún trabajador en mi gobierno va a pagar impuesto a las ganancias. Este es un buen modo de ganar las elecciones. Decirle a la gente que no va a pagar impuestos es un modo extraordinario para ganar elecciones.
Esto se discutía en Argentina. En la Argentina, donde estábamos gobernando nosotros, no teníamos gente que estaba desesperada porque no le alcanzaba la plata para llegar a fin de mes o no podía comer. No teníamos miles de personas viviendo en la calle. No había gente pensando no voy a poder pagar la tarifa de la luz y del gas o me van a cortar la luz o el gas, ni tampoco había personas que estaban pensando que se iban a morir porque no tenían la plata para los remedios. Los enfermos de HIV en nuestro país, cuando éramos gobierno, tenían sus remedios. Los enfermos oncológicos también tenían sus remedios. La gente discapacitada tenía sus pensiones. Si vivíamos en un paraíso, no vivíamos en el paraíso, porque el paraíso está arriba, o en Disney World. Pero las condiciones objetivas de capacidad, de nivel de vida y calidad de vida, eran mucho mejores que las de ahora. Y vos me decís, y bueno, ¿y por qué la gente no los votó? Y porque la gente siempre espera algo más. Y está bien que espere siempre algo más. Porque, a ver, hubo un señor que ganó un premio Nobel con la teoría de las expectativas, no te lo voy a venir a explicar yo ahora, pero ese señor que ganó el premio Nobel con la teoría de las expectativas sabía que la sociedad siempre, cuando sube un escalón, y es natural que esto sea así, las expectativas son siempre subir un escalón más y mejorar más. Esta es la realidad. Ahora, estos son números objetivos y esta es una calidad de vida objetiva. Hoy estamos en una Argentina y en un mundo también muy complejo y con severas dificultades. Yo lo que creo sinceramente es que el gobierno está generando condiciones macroeconómicas que solamente son sostenibles en el corto plazo o en el mediano plazo por el bajo nivel de endeudamiento. ¿Qué va a pasar cuando la Argentina no se pueda endeudar más? ¿Qué va a pasar con la industria nacional si estamos desmantelando, tenemos a las pymes francamente casi en estado de extinción? ¿Qué va a pasar con el aumento de la desocupación? Entonces me parece que esto es donde tenemos que centrar la discusión y el debate. ¿Puede un país no tener industria nacional? ¿Puede un país vivir únicamente pivoteando sobre un sector de los servicios como es la energía y la especulación financiera? Esto ya se probó. Esto que está pasando y viviendo la Argentina ya lo vivimos en la década de la plata dulce durante la dictadura, que no estoy diciendo que esto sea la dictadura, estoy hablando del modelo económico, y durante los 90. En los 90 con una diferencia. Se vivió durante un tiempo con lo que las privatizaciones en la Argentina habían dejado cuando se vendió parte del patrimonio nacional. Así que me parece que macroeconómicamente esto, Carlos, es insustentable, pero no lo estoy diciendo yo. Si vos escuchás a economistas absolutamente ortodoxos y que fueron muy críticos de nuestros gobiernos y de nuestras políticas, están sosteniendo lo mismo. No puede vivir un país endeudándose, pagando tasas del 27%. ¿Quién va a invertir? Hablan de inversiones. Hablan de inversiones. No, déjame explicar sí. Porque vos me estás planteando una situación, yo tengo que contestarte. Hablan de inversiones. El año pasado, 2016, la inversión extranjera directa, la IED, fue menos de la mitad de la inversión extranjera directa que tuvimos en el 2015. ¿Cuándo? En el 2015 era el último año de nuestro gobierno, era un año donde había elecciones presidenciales y por lo tanto naturalmente en cualquier año donde hay elecciones presidenciales disminuye la inversión privada y más si es extranjera porque están atentos al nuevo cambio de gobierno. Entonces, ¿quién va a invertir en un país donde la tasa de interés te está dando el 27% y el consumo se cayó y está en el 18º subsuelo? ¿Por qué yo, empresario, voy a invertir en poner o ampliar una nueva línea de producción si voy a las LEVAC, la plata que en lugar de ponerla en una línea de producción la pongo en LEVAC y me pagan el 27%? Pero además, si yo soy un comerciante o un industrial y voy a pedir un crédito, ¿qué crédito puedo conseguir con tasas que están por arriba del 30 y pico %? Esto es, o sea, si no hay crédito, si no hay consumo, si no hay inversión, si hay endeudamiento, si hay déficit, todo eso, y hay desempleo, todo eso junto. Sí, pero yo entiendo la reflexión, pero yo le estaba preguntando por la autocrítica en el sentido de, ustedes, por ejemplo, un dato objetivo, dejaron el país con un 30% de pobreza después de 13 años. ¿Algo falló? ¿Vos creés que cuando nosotros nos fuimos del gobierno, de cada 3 argentinos, uno era pobre? Porque el 30 es eso. De cada 3 argentinos teníamos 5,9% de desocupación. Teníamos el salario más alto de América Latina. Teníamos la mayor cobertura de jubilados y pensionados.
La jubilación y la pensión estaba por encima de la inflación. Teníamos AUH y economía informal, había changas, había gente que tenía trabajo y esa asignación universal también estaba por encima de la inflación. Y con todo eso, más todos los programas políticos de inclusión, con tarifas que permitían el acceso a los servicios públicos por parte de toda la población, con programas como remedios oncológicos, remedios para los jubilados, con programas que eran salario indirecto. Evidentemente los subsidios a las tarifas públicas son también salario indirecto. Con todo eso, de cada 3 argentinos, 1 era pobre. Bueno, si de cada 3 argentinos con ese nivel 1 era pobre, te digo entonces hoy que de cada 3 argentinos, 2,5 son pobres. Si con ese gobierno, con ese nivel de ingresos, con ese nivel de tarifas, con ese nivel de programas sociales, 1 de cada 3 argentinos era pobre, yo te digo que entonces hoy, con estas tarifas de luz, gas, agua, con esta inflación, con este nivel de desocupación, con este nivel de pérdida del poder adquisitivo, con este nivel de endeudamiento, yo te digo entonces que cada 3 argentinos, 2,5 o 2,80 son pobres. ¿Hay riesgo de estallido social ahora mismo en esta situación? No, ¿por qué no? No creo que no. Porque si la situación es tan inquietante. No. Vos me cambiás las palabras. Vos me estás diciendo... Las palabras son suyas. No, lo comparo con lo que vos me estás diciendo, el tema de 1 de cada 3 y 2 de cada 8. No, creo que la situación... ¿Y vos no recorres la ciudad de Buenos Aires? Decime, vos sos un corresponsal extranjero también. ¿Vos no ves que hay mucha más gente durmiendo en la calle, por ejemplo, en Capital Federal? No, pero yo hago las preguntas. Yo le pregunto a usted que tiene un conocimiento mucho mayor que el mío pero yo de la realidad social, si cree que puede haber un estallido. Si vos crees el título que yo te diga va a haber un estallido social, no. Lo que digo es si todo esto, ¿hasta dónde puede llegar? Yo te digo, esto llega a un nivel donde evidentemente, no lo estoy diciendo yo, el problema de las tarifas, el problema del desempleo, el problema de la distribución del empleo, el problema del endeudamiento, el problema de la especulación financiera, son datos, no lo digo yo, son datos objetivos de la realidad y fácilmente verificables. Me cuesta creer que en un país con este escenario de tarifas, de liberación de los combustibles, de gente que pierde el trabajo, de gente que ya no tiene más remedios, de gente que ya no percibe más pensiones por discapacidad, me digan que hay menos pobreza que antes. Me parece que tiene que haber muchísima, pero muchísima más pobreza que antes. Entonces, si de cada 3 1 era pobre, digo hoy, de cada 3, por lo menos 2,80 deben ser pobres. Usted fue una de las mujeres más poderosas del mundo, podemos decir, ganó con el 50%. Argentina es un país importante y usted era la presidenta de Argentina muchos años, ganó con un 54% en 2011 y ahora está peleando con un casi empate, una victoria en Buenos Aires para ganarle a un exministro muy poco conocido de Macri. No es poco para alguien como Cristina. No, pero si lo me dicen en términos, pareciera que fuera una sociedad anónima, Cristina. Yo no soy una sociedad anónima. Pero usted fue una... Primero, vamos a hacer algunas precisiones. En el enunciado dijiste una de las mujeres más poderosas del mundo. La verdad, que me parece un gran disparate lo que acabas de decir. Bueno, pues digamos de América. Digamos de América, dejémoslo. No es importante eso. No, ni de América tampoco. Fue muy poderosa. No, es mira, discutible. Hoy en el mundo contemporáneo, no solamente en la Argentina, en el mundo contemporáneo, un presidente electo en términos de poder, ¿qué es el poder? El poder es un sistema de decisiones en las cuales alguien tiene el poder de imponer una determinada decisión o no. Y me parece que hoy el poder de los estados y fundamentalmente de los gobiernos democráticos, no solamente en la Argentina, sino en cualquier otra parte del mundo, no significa el 100% del poder ser presidente de un país. En todo caso, yo lo decía el otro día a un colega tuyo, si tengo que decir un porcentaje de poder ser presidente de la República Argentina, es un 25%. El poder de las corporaciones, el poder de los capitales nacionales, transnacionales, es muy fuerte. Y yo creo que no hay nadie que no pueda hoy tener esta realidad de ver cuál es el verdadero poder que tiene la política
y la sociedad a través de sus representantes también. Creo bien, pero que vamos... entonces, la pregunta que me haces... Usted llegó al 54% Sí. hace no tanto tiempo en toda Argentina, ahora está peleando por ganarle a un exministro poco conocido de Macri. ¿Eso no es poco no, para usted? No, yo no mido la política en esos términos. Y yo no estoy para ganarle a un ministro poco conocido de Macri, sino a una política en definitiva. Y creo que esa política, a la que hemos cuestionado, porque consideramos que es un ajuste injusto, un ajuste inequitativo, y además creemos que las variables macroeconómicas van a llegar a la Argentina en el mediano plazo de vuelta a un callejón sin salida en materia de endeudamiento, y esto no lo digo yo, no es contra un ministro poco conocido de Macri. Me parece que es un eufemismo o un reduccionismo hasta peyorativo. Yo soy una militante política y sé las condiciones en que uno va a dar una batalla, en el que uno va a dar una pelea. Advierto las condiciones adversas. Esto es muy claro, o sea, no soy tan necia. ¿O vos pensabas que yo pensaba que iba a sacar de vuelta el 54%? Ni vos lo pensabas, ni yo lo pensaba, porque Pero la realidad... las encuestas daban que podía ganar ampliamente, No, ganó por muy no, poco. yo nunca No sé si mira, está usted frustrada, es lo que me quiero preguntar. En principio las encuestas hablaban de una diferencia de 3 o 4 puntos, que no me parece ninguna diferencia del otro mundo, y la verdad que yo tampoco nunca... ¿Vos me escuchaste alguna vez decir en algún discurso o en alguna intervención mía previo a las elecciones del 13 de agosto vamos a ganar, o estamos con 4 puntos? Yo siempre he sido muy respetuosa de la voluntad democrática y siempre he sostenido que las elecciones se ganan después de las 6 de la tarde, cuando se empiezan a contar los votos y se abren las urnas. Me hubiera gustado que nos permitieran contar los votos y saber el resultado a las 12 de la noche, como siempre ha sido en todas las elecciones en las cuales me tocó ser presidenta de la República Argentina, y la oposición en este país tuvo todas las garantías electorales, de transparencia electoral, que nosotros ni tuvimos ni tenemos. Porque esta es la otra cosa que me está preocupando también. Nosotros hemos planteado, después de lo que pasó el día 13 de agosto, una serie de peticiones que hemos hecho en base a lo que sucedió. Querer acceder al software de Indra, que es la que controla los votos, el que Gendarmería no controle más, no sea el que custodia las elecciones, poder acceder al software, el nivel de carga, que una persona que desempeñó un papel muy preponderante en esto de dilatar el conocimiento de los cómputos no esté más en el correo. Ninguno de esos requisitos ha sido respondido. Así que me parece que creo que esto es grave. Creo que lo que pasó en la noche del 13 de agosto, cuando bailaron en el escenario haciendo una mise en escena o una actuación de triunfo electoral, donde todo el mundo pensó que habían ganado las elecciones, no sucedió. Así que no, si vos decís que yo me siento frustrada, en absoluto. Soy una militante política y sé en las condiciones en las que estoy dando esta pelea. ¿Y qué pasa si pierde? De total debilidad, en todo sentido. Desde un gobierno que utiliza la judicialización de la política y el cronograma electoral con cronograma judicial, desde un gobierno que controla todo el aparato mediático a punto tal que yo creo que hace unos días se puede percibir claramente en la Argentina un apagón informativo a partir del desplazamiento de un conocido periodista de un medio de comunicación, después de haber denunciado él y otro periodista desde un diario que el presidente había modificado la ley de blanqueo por decreto para que su hermano, sus amigos, pudieran blanquear plata negra, ¿no? Y entonces, a partir de esto, yo observo que hay una suerte de apagón informativo en la Argentina, porque los periodistas, en definitiva, terminan obviamente siendo gente en relación de dependencia de empresas, creo que luego terminan, en cierta manera, tal vez, autocensurándose por temor a que si dicen algo que no le gusta al gobierno, alguien levante un teléfono y diga tal periodista dijo tal cosa o que no forme parte más del gobierno. Está claro, porque está denunciado además el ahogo judicial, financiero que están sufriendo los medios alternativos que tienen una política editorial que no es la del gobierno. Entonces me parece que ignorar todas estas cosas es plantear una Argentina que no existe. Yo creo que la Argentina hay que verla en toda su dimensión y con todo lo que existe. Necesito un poquito más de brevedad, porque si no es complicado.
¿Qué pasa si pierde? ¿El kirchnerismo se debilita, se acabó, entra en decadencia? El kirchnerismo siempre lo vi como una manera de decir, bajarnos el precio a los peronistas. Yo soy peronista, no sé si sabes. Entonces no me digas que soy kirchnerista, soy peronista. Digo, su grupo me llamo político. Kirchner, pero soy peronista, toda la vida fui peronista. ¿Qué pasa si pierde? Y yo ya perdí otras veces las elecciones, no nací ganando las elecciones. Las 2 primeras elecciones a las cuales me presenté, nos presentamos con Kirchner, año 83 y 85 en la provincia de Santa Cruz, las perdimos, o sea, nací perdiendo. Me parece que no es un problema si pierdo y si gano. ¿Y si gano qué? A ver, porque si pierdo, pierdo, y si gano, ¿qué? Si gano, entonces, ¿qué es? Algo maravilloso, extraordinario. Me parece que no se plantean en esos términos las elecciones. Me parece que hay que ver el conjunto y ver cómo queda el escenario, la fotografía y fundamentalmente lo que sucede en la República Argentina. Nosotros también se perdieron las elecciones en el año 2009 y se perdieron las elecciones en el año 2013. Me parece que es una elección de medio término y me parece fundamentalmente que la lectura es que la mayoría no está de acuerdo con esta política económica. Claramente. De 14 provincias, el gobierno perdió en 14 provincias argentinas, somos un país federal, y me parece que hay que darle una lectura adecuada a todo esto. Cristina, muchos analistas aquí dicen, es el mejor rival posible para Macri, porque como genera división, también genera mucha adhesión, pero mucha división, nunca podría ganarla. No creo. Yo creo que el gobierno dice eso, en el fondo no lo piensa. Si no hubiera, por ejemplo, llamado a un canal de televisión para que yo no fuera a un programa de televisión, si piensan que soy tan buena como persona para... Como rival. Como rival. No. Creo que eso es lo que dicen. Pero sí es cierto que hay un problema con la unidad de la oposición y puede que usted sea ese problema. No, porque fíjate que el peronismo, que es el tema, el gran tema de esto es el peronismo, en el año 2003 también estaba dividido. Tenemos un problema, me parece que yo creo que después de octubre se va a comenzar a discutir y a debatir, pero esto no es ahora porque está Cristina o está Néstor o estaba Néstor. En el año 2003 el peronismo fue en 3 fórmulas, la de Menem, Néstor y Rodríguez A. No es algo nuevo la división del peronismo y eso es siempre lo que ha pivoteado, obviamente, en este caso el gobierno, que ha pivoteado sobre la división del peronismo. Y naturalmente, si tenemos una oposición dividida, no es un problema de un dirigente político. Si un dirigente político solo divide al 60%, me parece que esto no es así. Entonces, me parece que, y hay una carta en este sentido, que fue aceptada por dirigentes sindicales, por el presidente del Partido Justicialista, en el sentido de apostar fuertemente a la unidad. Y puede seguir haciéndolo, absolutamente, porque estoy convencida de que solamente una oposición unida y fuerte va a poder ponerle un límite a un gobierno precisamente que no tiene límites y que no tiene control. Si no pasan cosas como la que pasó con la ley de blanqueo, donde se discute en el Parlamento una ley de blanqueo, donde toda la oposición pone como condición, y dentro del propio oficialismo se pone como condición sine qua non de que los parientes de los funcionarios no podían blanquear, y lo primero que hace el presidente es un decreto, por decreto modifica una ley tributaria inconstitucional, y además los primeros que blanquean es su hermano y sus amigos y sus socios. Esto no es bueno, y a esto hay que poner un límite y un control. Hablemos de la escena internacional. ¿De verdad cree que Argentina, como dijo el otro día, está como Venezuela? No hay Estado de Derecho, dijo, y en Venezuela tampoco lo hay en Argentina. No dije exactamente eso, dije que había debilidad del Estado de Derecho en la República Argentina. Es obvio, y afortunadamente Argentina no está como Venezuela. Tengo que decirte 3 cosas de Venezuela. La primera, que jamás voy a estar de acuerdo con la violencia, jamás. Detesto la violencia política. Creo que la violencia política termina aniquilando no solamente la democracia, sino las expectativas de toda una sociedad. Por lo tanto, pacificación siempre. La segunda, que habiendo iniciado este proceso de diálogo, que no puedo menos que apoyar y tener una actitud por parte de todos de no contribuir a seguir echando leña al fuego. Si oposición y el gobierno de Venezuela están dialogando en el marco de una institucionalización regional que aportan otros países y que aportan otros ex jefes de Estado, apoyemos ese camino de diálogo que es
me parece un ejercicio de responsabilidad que tenemos que tener y no echar leña al fuego. 2 millones de personas han huido de Venezuela. ¿Cuánto daño ha hecho Venezuela a la izquierda latinoamericana, a la imagen de todos estos años? Yo creo que es complejo toda Latinoamérica. Vos me hablás de los que huyen de Venezuela, te puedo hablar de los que huyen de Centroamérica a Estados Unidos porque no quieren ser soldaditos del narcotráfico, los chicos. Te puedo hablar de lo que está pasando en México. Este año asesinaron a 44 colegas tuyos en México y desaparecen miles de personas y matan a miles de personas. Sí, pero yo le pregunto a usted su relación con Venezuela porque me parece interesante, porque creo que Venezuela es un elemento clave de la izquierda latinoamericana y el problema que haya podido significar. No, de la izquierda no. Por eso de la izquierda no. ¿Ha llegado el momento de despegarse de Venezuela para usted, ¿no? Yo creo que el tema de izquierda es una categoría de pensamiento más europea que nosotros. Me parece que... Llámelo como quiera. Me parece... No lo llamo como quiera. No, defínalo usted, digo. No lo llamo como quiera. Defínalo usted, por favor. Lo llamo como me parece que es realmente. Por eso, son procesos populares que no se parecen ninguno al otro. O sea, lo de Venezuela, y lo he dicho no ahora, lo he dicho siempre, la experiencia de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia de Argentina, no tiene nada que ver con la experiencia del PT en Brasil, no tiene nada que ver con la experiencia de Evo Morales en Bolivia. Tal vez con categorías de pensamiento muy cristalizadas de izquierdas y derechas, no se pueda advertir las diferencias de los movimientos populares en América Latina, que tienen otras características que no son la de una división binaria de izquierda y derecha. Son procesos históricos que tienen un punto de contacto en la unidad latinoamericana como patria grande, pero que no han tenido un desarrollo similar en cada uno de los países. Pero no nos acostumbremos a querer extrapolar lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en otros países. Me parece que, y hablando de esto, ¿no? Hablando de esta cosa que muchas veces extrapolamos o no tenemos el mismo parámetro. Vos fíjate, Angela Merkel acaba de ganar las elecciones y va a iniciar su 4º periodo consecutivo como canciller de Alemania. En los países latinoamericanos, por ejemplo, ningún presidente podría haber sido presidente con el 33% de los votos. Acá hay balotage, en Brasil hay balotage, en Chile hay balotage, en Uruguay hay balotage. Sin embargo, en un país de la Unión Europea y nada menos que Alemania, podés llegar al gobierno y hacer nuevamente gobierno por 4º periodo consecutivo con el 33% de los votos. Esto va a obligar obviamente a la canciller a hacer sus alianzas normales en un gobierno parlamentario, pero podríamos etiquetar y decir entonces que hay un continuismo en el poder y que apenas tiene el 33% de los votos y se perpetúa en el poder. No, son sistemas. Me parece que tenemos que tener una visión un poco más amplia. Yo siento muchas veces, sinceramente, como que por ahí encasillan a los procesos latinoamericanos a partir de etiquetas o análisis que no tienen que ver con la realidad y con la historia de nuestras sociedades. Es una impresión, pero yo estoy equivocada. Vamos al análisis de la situación latinoamericana. ¿Usted cree que por qué cree que hay un cierto giro a la derecha? ¿Por qué ve ese giro a la derecha? ¿Cree que se acabó la era dorada del progresismo latinoamericano ya para siempre? Bueno, en el mundo, me parece que no es solamente en América Latina. Trump es presidente de los Estados Unidos y lo que acaba de pasar... ¿Fue usted protagonista? Sí, haga un análisis. En Alemania, o sea que creo que hay un modelo que se ha impuesto, modelo político, a partir de la caída del muro de Berlín, que ha sido el neoliberalismo, ¿no? Entonces creo que esto ha creado un sentido común, pero también creo, como lo decía el otro día Naciones Unidas, esto lo dijo la UNTAD de Naciones Unidas, que sostuvo que es necesario terminar con los programas de ajuste y austeridad y comenzar con programas de inversión y desarrollo, porque el mundo cruje, Carlos, el mundo está crujiendo. Y me parece que este nivel de concentración de la riqueza, este nivel de ajuste permanente, no va a poder durar mucho tiempo. Y cuando hablamos de mucho tiempo, no hablamos de lo que pasó en la pasada elección, estoy hablando de mucho tiempo en términos históricos, estoy hablando en términos de cómo se mide la historia, no los procesos electorales que son cada 2 años o cada 4 según los países. Y me parece que el mundo está crujiendo. Cuando pasa lo que pasó con los nazis en Alemania, acaba de hacerse un
plebiscito en Irak, donde los kurdos han decidido separarse de Kurdistán, donde tenemos todos los días llegando a las costas de Italia miles y miles de migrantes africanos que llegan de cualquier manera o llegan muertos. Yo estuve en los campamentos de refugiados en Grecia. Estuve en Grecia también, viendo cómo Grecia tiene el 182% de su PBI de nivel de endeudamiento. Todos los países del sur de Europa, Italia, Grecia, Portugal, España, Francia en menor medida, con déficits fiscales muy fuertes, con un nivel de endeudamiento que en muchos casos llega al 100% o supera el 100%, que es el superávit de los países del norte de Europa. Entonces creo que esta situación, lo que está pasando en términos de tensión internacional entre un presidente como Trump y lo que está pasando con Corea, las oleadas de migrantes que los detienen en Grecia para que no puedan, estuve en esos campamentos, creo que hay una situación muy fuerte. El Papa ha alertado mucho sobre esto y creo que es hora, como lo alertaba el otro día la UNTAC también de Naciones Unidas, de comenzar a tener un modelo alternativo, porque esto en términos de equidad, de equilibrio y de seguridad, si se quiere, está haciendo mucho ruido. Me parece que esto es una cosa que deberíamos plantearnos como una discusión todos aquellos que tienen responsabilidades institucionales, ¿no? Macri está teniendo muchísimo apoyo en gobiernos, en Europa, en Estados Unidos, incluso en España. ¿Se siente usted sola en la escena internacional? ¿Siente que ese mundo en el que tuvo ese protagonismo ahora en No, vos tenés conmigo una cosa de que yo tengo que estar sola y que tengo algún problema de soledad. Su línea, no, por favor, no, en absoluto. Es más, me gustaría que vinieran más inversiones en todo caso, porque los apoyos no se miden porque te apoyo, los apoyos se miden en cuánta plata ponen en el país. Y Angela Merkel, cuando estuvo en el país, dijo que aquí, de visita, dijo que iban a esperar a que también invirtieran los empresarios argentinos para después invertir ellos. Lo hecho es que me parece que más que el apoyo de los países, lo que se necesita es inversión. ¿Por qué cree que le aplauden tanto? Han venido presidentes que antes no venían. ¿Por qué cree que tiene tanto apoyo internacional? No mido tanto apoyo internacional. Yo no mido tanto apoyo internacional. Acá también han venido presidentes. Acá vino el presidente de China, Xi Jinping. Acá vino Vladimir Putin. Acá vinieron muchísimos. Bueno, pero había un cambio de alianzas, evidentemente. Xi Jinping es el presidente nada menos que la República Popular de China. Yo creo que nadie puede ignorar el peso específico de China en el mundo. De Rusia exactamente lo mismo. Fuimos visitados con diferencia, en el año que yo terminé mi mandato, fuimos visitados por ambos con una diferencia de 1 mes y medio, 2 meses cada uno. No, yo creo que las alianzas que ha hecho Macri con Estados Unidos muy bien no le ha ido. Vino el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y al otro día nos cerraron la importación de biocombustibles en Estados Unidos. Los limones, que eran apenas $50 millones de exportaciones, no sé si todavía han podido ingresar. Mientras tanto nos mandan todos los porcinos que producen estragos en los productores porcinos en la República Argentina. Así que la verdad que si uno mira, ahora sí, es por visitarte, me gustaría que se quedaran allá y no nos cerraran los mercados, por ejemplo, donde Europa todavía nos tiene cerrado el mercado de biodiesel, donde se van a discutir ahora las condiciones seguramente de una alianza con la Unión Europea, donde seguramente la Unión Europea va a intentar mantener las condiciones, las condicionalidades de un acuerdo que si se cierra como lo que tengo entendido que puede ser, no va a ser muy ventajoso para la Argentina. Así que en realidad, más que visitas, me interesarían decisiones y medidas que impacten positivamente en la economía y en las inversiones. La verdad que no han sido buenas y si me decís el tipo de alianzas, me parece que todavía, por ejemplo, Macri, que primero había decidido prescindir de China y llegó a decir que los acuerdos que habíamos firmado con la República Popular de China eran inconstitucionales, tuvo que volver sobre sus palabras y sobre sus dichos y admitir que se había equivocado porque China, si no, le hubiera ejecutado seguramente el préstamo que le habían hecho las reservas del Banco Central, y también tuvo que acceder a hacer las represas sobre el río Santa Cruz. Así que en realidad el que tuvo que replantear su actitud frente a las relaciones internacionales, sobre todo frente a China, ha sido el propio Macri. Así que la verdad que no veo sí que ha hecho alianzas, pero que no le han redituado
absolutamente nada a la economía argentina y a los argentinos. Así que a mí me gusta que las alianzas que hago con determinados países reditúen en inversiones. La alianza o el acuerdo estratégico profundizado que hicimos durante mi gestión, había empezado durante la gestión del presidente Kirchner y luego lo profundizamos con el actual presidente Xi Jinping, bueno, tuvo ingentes obras para la República Argentina que se van a comenzar a ejecutar. Están haciéndose, el Belgrano Cargas se está haciendo también con obra de financiamiento de la República Popular China. Todo lo que está haciendo Macri lo está haciendo con los acuerdos que hizo esta presidenta. Los que lo visitaron a él, lo vinieron a visitar, pero no le trajeron absolutamente nada. ¿Cree usted que puede acabar en la cárcel? No. A ver, en la cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera. En la cárcel estuvo un chico un mes preso, porque puso en un Twitter no sé qué cosa del Islam, que estuvo preso un matrimonio al que lo acusaban de haber puesto una bomba en Indra. ¿Y cuáles eran los antecedentes? Le revisaron el Facebook, el Twitter, y tenían fotos del Indio Solari, de los redonditos de ricota, y fotos de Néstor Kirchner. El otro día en las... Perdón, sí. Déjame terminar. Perdón. En la movilización que hubo reclamando la aparición con vida de Donado, fueron encarceladas gente que pasaba por ahí que no tenía absolutamente nada que ver. Cuando en un país se resiente el Estado de Derecho, cuando el Poder Judicial o se judicializa la política y entonces la justicia o el Poder Judicial pasa a ser un dispositivo del poder, pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno para disciplinar a la gente o para atacar a los líderes políticos, bueno, claro que sí. Ahora, como ciudadana te puedo decir que no hay nadie que quede sustraído al imperio de la ley y que todos están obligados a rendir cuentas, pero con las garantías del debido proceso como todo el resto. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, 3 gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Y me parece que como dirigente política y como dirigente de la oposición hay una clara maniobra de persecución política que va desde judicializar actos que no son judiciables, como hacer un acuerdo con un país extranjero ratificado por el Parlamento, a cuestiones como calificar como asociación ilícita un gobierno o una familia. Creo que lo que está pasando con Santiago... Qué raro que no me preguntaste nada de Santiago Maldonado. Pues vamos a hablar ahora de Santiago Maldonado. Lo que está pasando, donde tenemos hace 50 días a una persona, o más de 50 días, una persona desaparecida luego de un operativo de una fuerza de seguridad, y todavía no sabemos absolutamente nada, y nos enteramos, como leía hoy en el diario, que por ejemplo el presidente se ha reunido a almorzar varias veces en algo realmente insólito e inaudito con el jefe de la Gendarmería. No recuerdo que ningún presidente se haya reunido a almorzar con el director de la Gendarmería. Creo que estas cosas no son buenas para la democracia y la verdad que dan como una suerte de libertad condicional a toda la sociedad, ¿no? Las cosas que estoy viendo en materia judicial hoy en la República Argentina no las había visto nunca. Nunca. Que un juez le diga a una persona que si habla cuando está denunciando hechos ilícitos, la van a poner una multa y le prohíben hablar de determinadas cosas, la verdad no lo había visto nunca. ¿Pero qué pasa si va a la cárcel por corrupción? ¿Cómo lo ves? Es una hipótesis que el gobierno y los medios de comunicación que son afines se encargan permanentemente de instalar. Eso es así, Carlos. Pero la verdad, si es por las causas que hay, sin lugar a dudas, no. Sin lugar a dudas, no, en absoluto. O sea, puedo dar las pruebas que se han acompañado en las causas de asociación ilícita, son las leyes del presupuesto, decretos firmados por ministros, absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Y además, juicios sobre cuestiones que ya estaban saldadas por la justicia con autoridad de cosa juzgada. No te voy a dar, es un tema, bueno, es un tema aburrido, como conocer los detalles de la cosa juzgada, por eso. De los procesos que sufrimos, por eso me interesaba lo de la cárcel y que fuimos investigados, y que fuimos sobreseídos, y se sigue investigando sobre lo que fue sobreseído y demás, claramente evidencia una persecución política.
¿Cree que hubo mucha corrupción en su gobierno? Le voy a hablar de dos casos muy concretos. El secretario de Transportes y el secretario de la Pública están en la cárcel. Eso es un hecho. No sé si con garantías o no, pero es un hecho que están en la cárcel. ¿Qué imagen da eso? ¿Cree que hay una imagen de corrupción de su gobierno que le ha podido hacer daño en las elecciones? No, creo que hay hechos de corrupción. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción, no. Yo no creo que haya ningún gobierno en el mundo que esté exento de que tenga funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. Ahora, en el caso que hoy estamos viviendo con el gobierno de Macri, me parece que es algo más que corrupción. Tenemos un gobierno que utiliza el Estado para favorecer los negocios y las empresas de sus familias, de sus amigos y de sus socios. El caso del correo, el caso de Panama Papers. Panama Papers fue, luego del Brexit y luego de la elección de Trump en Estados Unidos, el tercer tema global en importancia. Provocó la caída del primer ministro de Islandia, provocó la caída del primer ministro de Pakistán, provocó la caída del ministro Soria de Industrias en España, a quien se lo veía como natural sucesor de Rajoy. Acá, el presidente, toda su familia, funcionarios como Grindetti, actual intendente de Lanús, y otros aparecen en Panama Papers y acá no ha pasado absolutamente nada. Es más, el consorcio de periodistas, tus colegas alemanes que trabajaron en los Panama Papers, dijeron que les llamaba la atención dos cosas. Primero, que los periodistas argentinos, cuando estaban investigando los Panama Papers, desesperadamente estaban buscando que aparecieran cuentas o sociedades de los K. Y no apareció ninguna, por una razón muy sencilla, porque no estaban. Y en segundo término, luego, les llamó la atención en cómo los medios de comunicación en la Argentina habían tratado el tema de Panama Papers. ¿Y sabéis qué dijeron ese consorcio? Dijo que si hubiera sucedido esto en el gobierno de Kirchner y se hubieran descubierto los Panama Papers y en los Panama Papers hubieran estado miembros del kirchnerismo, del gobierno, hubiera sido un escándalo. Entonces, creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. ¿Cuánto daño cree que le ha hecho esta idea de la corrupción extendida en su gobierno? Y le pregunto por un detalle que es muy llamativo, que a todo el mundo, que en el extranjero desde luego descoloca. ¿Por qué su hija tenía 5 millones de dólares en efectivo? No, perdón. Mi hija no tenía 5 millones de dólares en efectivo. Bien, mira, hay una nota en el diario La Nación, el 18 de mayo del 2003, una semana antes de que Kirchner ganara las elecciones, donde explica en palabras de La Nación que la familia Kirchner era una familia que tenía fortuna personal, porque habían tenido un estudio jurídico que habían trabajado muchísimo y muy bien, que antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Esto es de La Nación. Entonces, la plata que mi hija tenía era producto de la sucesión de su padre, de cuando nosotros cambiamos los 3,5 millones de dólares, 3 millones y medio los cambiamos y perdimos dinero por haber cambiado y lo pusimos en plazo fijo. Y luego, cuando yo salí del gobierno, como ya no era parte del gobierno, volvimos a tomar ese dinero que estaba en pesos moneda nacional y se compró divisa. Todo esto se hizo dentro del sistema bancario, con cupones y certificados de compra, todo absolutamente legalizado. Y lo que es más importante, todo en nuestras declaraciones juradas ante la Oficina de Recaudación de Impuestos y fundamentalmente ante la Oficina Anticorrupción. El Papa, vamos a hablar del Papa un momento. El Papa era su enemigo, por lo menos, enemigo tal vez es una palabra muy fuerte, tenían diferencias, dejémoslo, tenían diferencias, estoy de acuerdo. Con el Papa tenían diferencias cuando era obispo Bergoglio y ahora parece que usted, en fin, se han acercado bastante. ¿Les une el rechazo a Macri? ¿Qué es lo que les une? No, pobre Francisco, no, ¿por qué? Lo que pasa es que Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, es también otra persona. Yo lo veo diferente, lo veo hasta su actitud diferente. Esto lo puedo decir porque muchas veces lo he charlado con él. Yo antes lo veía siempre, estaba con un gesto adusto, ¿no? Un gesto serio, muy serio.
Y ahora lo veo feliz, pleno, y la verdad que hemos tenido, yo como expresidente, como presidenta, cuando él me recibía, y él como papa, excelentes charlas, pero nunca fue mi enemigo, ni tampoco es mi amigo, es el papa. Ni mi enemigo, ni mi amigo, es el papa. Y yo era una presidenta argentina, a la cual fui varias veces a Roma, y nos une en sí una visión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Él habla mucho en Laudato Si de la teoría del descarte, condena al neoliberalismo y al capitalismo como sistemas que descartan gente, como sistemas muy injustos. Es un líder religioso, además, y creo que es un líder muy importante en el mundo. Y creo que marca una línea diferente de lo que fue hasta ahora la política del Vaticano, y me parece que eso es muy bienvenido. Así que, ¿cuál era tu pregunta, perdón? Porque... Si les une el rechazo a Macri. Nunca hablamos de Macri cuando estamos juntos, jamás hablamos de Macri, jamás me habla de Macri, ni yo tampoco hablo de Macri, hablamos de las cosas, las visiones que tenemos del mundo. Él me preguntaba mucho lo que yo opinaba, lo que pasaba en los G20. No, nunca hablamos de Macri. Es que hay quien dice, usted lo sabe, lo habrá leído, que el Papa es un verdadero líder en la sombra del peronismo, que de alguna manera es un gran referente de la oposición a Macri. Se escribe en cada cosa, ¿No le parece importante el papel del Papa en Argentina? En el mundo. Político, sí, por supuesto. No, en el mundo. No, el papel del Papa es líder religioso y espiritual en el mundo. No traten de traerlo a la... ¿Sabes qué me parece? Que lo quieren traer como al barro de la Argentina. No, por favor. El Papa no se merece. Ni la Argentina ni el Papa se merecen que lo traigan a esos barros de las políticas internas, cortas, chicas, miserables y mediocres. El Papa no es ni miserable ni mediocre, como son otros. Presidenta, ¿quién mató a Nisman? ¿Se vuelve a hablar todavía ahora? No sé, preguntáselo a los de la Gendarmería. Habría que hablar de la Gendarmería, porque fíjate qué curioso. La Gendarmería no puede decirnos dónde está Santiago Maldonado después de 50 días, después de un operativo donde participó ella, y parece ser que ha descubierto quiénes son los que lo mataron hace 3 años. Y bueno, habría que preguntárselo a la Gendarmería, calculo que se lo explicarán al juez. Pero se supone que nadie tiene más información en un país que un presidente, y usted era presidenta en ese momento. No. ¿Cuál es? Ya lo dije en ese momento. Yo hablé por cadena nacional, lo dije el otro día. Repetir, ya lo dije. Mira, cuando pasó un hecho que conmocionó al país, hablé por cadena nacional como corresponde que un presidente hable cuando un hecho conmociona a la sociedad. Ya di mi opinión en ese momento y la sigo manteniendo y sosteniendo. Me gustaría que Macri hiciera lo mismo con el caso de Santiago Maldonado. Un hecho que ha conmovido y conmocionado al país. Han pasado más de 50 y pico de días y lo único que sabemos es que el presidente almuerza con el director general de Gendarmería y no se ha dignado ni a llamar a la madre, ni a hablar con la familia, ni mucho menos hablar al país. Merecería el país escuchar la palabra del presidente respecto de Santiago Maldonado. En lo personal es bastante obvio, y obviamente no quiero entrar ahí, que hay una Cristina antes y después de la muerte de Néstor, pero en lo político que sí me interesa... Perdón, ¿cómo es eso? Obviamente, hay una Cristina antes y después de la muerte de Néstor. ¿Cómo sería esa Cristina antes y después? Digo, no sé, no lo sé. No, perdón. Vos haces afirmaciones que después no explicás. No, perdón, quiero decir que una... No, vos me dijiste, hay una Cristina antes, bueno, decime vos cuál, para mí esa Pregunto, digo, que entiendo que una situación como esa tan complicada... es trágica. No, dolorosa. Dolorosa y por tanto cambia. No. Dolorosa, no complicada. Por supuesto, muy dolorosa. No, me refería a si políticamente cree que cambió su historia, la historia de este país. ¿Hasta qué punto cree que hay un antes y un después? Es una pregunta difícil. Mi vida sí, claro, cambió sin él, mi vida cambió, obviamente, pero es una cuestión personal y también política, ¿no? Porque sí, claro que cambió. Sí, claro que cambió. Me hubiera gustado que estuviera más tiempo al lado mío, o yo al lado de él, no sé. Pero bueno, la vida es así. Y tenemos que hacer frente a la vida y las circunstancias. Estaba presidiendo el país, tuve que arreglarme como pude, emocionalmente, anímicamente,
Y fundamentalmente sí, porque yo sentí como que tenía que cumplir una obligación, no solamente con mi país, sino con él, que yo le debía a él también tener que estar entera y aparecer entera. Porque sentía como que el país me miraría a ver si yo estaba en condiciones, frente a un hecho de esa naturaleza, de hacer frente a una situación como la de presidir un país después de un golpe, de un cimbronazo tan fuerte. No era solamente mi compañero de vida el que se había ido, era mi compañero de toda la vida, de militancia, de la política y demás. Fue duro, es duro todavía es duro estar sin él. Y lo he tratado de hacer lo mejor posible. Por él, por mis hijos, por mí, por nosotros, también por la responsabilidad que me dio la sociedad muy fuerte, muy grande, en el 2007 y en el 2011. Y cuando el 9 de diciembre, en una plaza muy particular, una plaza diferente de otras plazas, la plaza del 9 de diciembre fue una plaza, no fue una plaza de militancia ni de militantes, fue una plaza de gente suelta, de gente común, que fue a despedirnos. Sentí que había cumplido, que seguramente había cometido errores, que seguramente faltaban pilas de cosas por hacer, porque siempre hay muchas cosas para hacer, nunca nadie termina de hacer algo en un gobierno, siempre hay gente a la que no se pudo llegar, hay gente que vive una situación de injusticia, etcétera, etcétera, pero sentí que ese día me estaba acompañando, de algún lado me estaba acompañando, así lo sentí. Y si fui la misma, no, claro, nadie es el mismo, tampoco sos distinto, sos el mismo sin una parte, por lo cual te falta esa parte. Es complejo, es muy difícil explicarlo, pero pudimos hacerlo. Muchos creyeron que no iba a poder, porque fue muy duro, y sin embargo pudimos hacerlo. Él siempre me decía que yo era muy fuerte, y que era más fuerte que él, me decía inclusive. Pero, bueno, la verdad que cuando pienso en él, pienso todo lo que vivimos, pienso que la vida nos dio cosas y también nos quitó muchas, ¿no? Porque yo jamás hubiera pensado que podía presidir el país. Ya que te acordás tanto de los 70, de cuando yo era joven, ¿qué iba a pensar yo en los años 70 que iba a ser presidenta de la República, la primera mujer presidenta? Y además reelecta, por esa cantidad de votos y con tanta diferencia del que saliera segundo. Que iba a pensar que él se iba a ir tan joven en su plenitud, porque estaba en su plenitud, pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Y aquí estamos. ¿Y cree que volverá algún día al poder o tal vez su tiempo pasó? Nunca me, así como nunca me planteé ser presidenta, nunca me planteé el tema de la carrera. Soy esto, mañana soy esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, nunca. Siempre hice, te lo dije hoy cuando charlábamos, nunca hice lo que yo quería, siempre hice lo que yo debía. Siempre tenía un concepto del deber, de la responsabilidad muy fuerte, que es bueno, pero que también tiene dificultades. Cuando vos te sentís excesivamente responsable, como que vos querés, pensás que podés hacerlo todo y bien, y por ahí muchas veces tenés que decir, con esto no puedo, ¿cómo hago? Pero eso es no por omnipotencia, sino por un exceso de responsabilidad muy fuerte. ¿Cómo se imagina su futuro, 2020? ¿Qué estará haciendo? Y por lo pronto estar viva sería gran cosa. Hombre, eso seguro. En este mundo y con las cosas que pasan, estar viva sería una gran cosa. ¿Y por qué terminamos ya con esto? ¿Por qué Lula vuelve? Que no hemos hablado de Lula, si quiere
también hay un proceso en toda América Latina, está pasando. Lula vuelve, Evo quiere repetir. Como Merkel. Sí, por supuesto. Yo hablo de Latinoamérica porque estamos aquí. Pero que va por el cuarto mandato con el 33% de los votos. Y Helmut Kohl estuvo 16 años. En Europa tiene cierta... No, pero digo, podemos hablar de Merkel. Podemos incluir a Merkel, lo que quiera, no hay problema. No, que sí, incluyamos a Merkel. Merkel, Piñera, no es solo un... Rajoy, ¿por qué gobierno? Rajoy lleva 9 años. Digo, y 9 años medios porque tuvieron que hacer como 3 elecciones para que quedara. Fue bastante complejo y complicado. Sí. ¿Por qué es tan difícil dejar el poder? ¿Por qué es tan difícil? Para mí no fue difícil. Para mí no fue difícil. Bueno, pero está intentando volver a recuperarlo. No. ¿Pero qué? ¿Una senaduría, el poder? Pero no, todo el mundo asume que es el primer paso para en 2019, digamos, Para mí no fue fácil. ¿Querés que te cuente algo? Cuando, un día charlando con Daniel Scioli, te voy a dar una primicia que nadie sabe. Mira vos. Una vez charlando con Daniel Scioli, en la campaña, él me dijo, ¿por qué no vas, Cristina, de primera diputada? O sea, él quería que yo fuera de primera diputada nacional en la lista de la provincia de Buenos Aires le decía, porque vas a ayudar a traccionar votos, anda de candidata a diputada, ya que vos me decís que el poder. Y yo le dije, no, Daniel, van a decir, si yo voy de candidata a diputada nacional, porque él decía que eso traccionaba y ayudaba a los votos. Por ahí tenía razón, pero bueno. Yo dije, si voy de candidata a primera diputada, ¿sabes lo que van a decir? Que voy de comisaria política tuya, que voy para controlarte desde la Cámara de Diputados, sería muy malo. No, déjame que yo me voy a casa. No, nunca me sedujo el poder. Además, si me hubiera seducido el poder, me hubieras visto como a muchos otros en las fiestas. ¿Viste esas fiestas? ¿Vos te acordás en las fiestas en las cuales van en la época de los 90, en las galas de beneficencia, todas esas cosas que son los atributos del poder, los círculos? Nada. Nosotros teníamos una vida muy familiar, muy de no asistir a galas, ni tampoco participar en fiestas. No, al contrario. El poder o el gobierno más que el poder, para hablar en términos correctos, es un tema muy complejo, te demanda mucho tiempo. Estás desde la mañana yo me levantaba, me acuerdo que cuando una persona me vio en Calafate, después de 6 o 7 meses de dejar de ser presidenta, me dijo, tenés otra cara, Cristina, me decía, estás distendida. Yo estaba tensa, porque estás siempre pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que te van a hacer, con qué diario me levanto, hoy me levanto a la mañana y qué pasa, qué no pasa. Es una tensión muy fuerte estar en el gobierno, sobre todo en un gobierno que toma decisiones que no son simpáticas para los círculos concentrados del poder. Vos te imaginás un gobierno que recuperó las AFJP, un gobierno que recuperó el manejo de los hidrocarburos en Argentina. En fin, no genera simpatías en los círculos de poder ni en determinados círculos internacionales, con lo cual siempre estás un poco tensa, como que de dónde va a venir el zarpazo, de dónde va a venir... Entonces, al contrario, en absoluto, pero ya mira, te digo, podría haber sido diputada nacional y no lo fui. No, en absoluto. Pero no tiene sucesor, o sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Sucesor? Bueno. Sí, tengo mis 2 hijos, cuando me muera me van a suceder mis 2. No, ni tampoco, porque les dejé todo... ¿Qué palabras, digamos, no tiene relevo, no es el gran problema también de... O sea que para vos sos muy importante, porque si no tengo relevo es que soy muy importante. Bueno, que es muy importante no es discutible, por eso estamos haciendo esta entrevista. Pero, digo... no, nadie tiene... ¿Quién es su relevo? No tiene sucesor. Te podría contestar con un lugar común de lo que dijo Perón cuando fui a la plaza el 12 de junio ante el último discurso. No te lo voy a responder porque es un lugar común. No, los dirigentes políticos no tienen sucesores, no se pueden transferir los votos. Uno de los problemas por los cuales, o una de las causas, si querés mejor, uno de los problemas por los cuales fui candidata a senadora, soy candidata a senadora, es porque era el dirigente que mayor cantidad de votos reunía en la provincia de Buenos Aires y los votos no se pueden transferir, no hay sucesores. Me parece que las construcciones políticas no son de que alguien te impone como sucesor. Me parece que no, es un concepto monárquico, si se quiere. ¿Es usted la única que puede frenar a Macri? Digamos que la sociedad ha visto que soy la que tiene la posibilidad de hacer la mejor oposición, la oposición más firme al gobierno de Macri, sin ninguna duda, y no es
ni arrogancia, ni soberbia. Es simplemente leer el resultado electoral. ¿Sabe que no me ha contestado? El peor de su gobierno. ¿Lo peor de mi gobierno? Para mí, lo peor de mi gobierno, tal vez no haber podido resolver cuestiones estructurales de la economía y de la macroeconomía en cuanto a los procesos de sustitución de importaciones y reindustrialización del país, que es el tema del estrangulamiento del sector externo, que fue la clave del gobierno de Perón, el primer y segundo gobierno de Perón, que es un dilema fuerte por parte de los gobiernos que apuestan al agregado de valor, al desarrollo de la industria nacional. No le encontramos la vuelta a resolver el estrangulamiento que se produce en el sector externo y que se produce indefectiblemente cuando vos tenés que estar industrializando el país, importando bienes de capital y al mismo tiempo la movilidad social ascendente, el mejor poder adquisitivo de los trabajadores impulsa a que los trabajadores ahorren en dólares, que es un problema de la Argentina también, ¿no? La dolarización es un problema de carácter cultural en la Argentina. ¿Usted me quedará en la historia como una ocasión perdida por eso? No, porque la Argentina ha sido un péndulo. La Argentina ha sido muy pendular, Carlos. La Argentina, por ejemplo, acá se habla mucho de la grieta, ¿no? Como que el kirchnerismo provocó la grieta. No, la grieta viene de hace 200 años. La grieta empezó con morenistas y saavedristas, pasó con unitarios y federales. Cuando el otro día criticaban a los chicos que habían tomado los colegios y demás, ¿vos sabés que la reforma universitaria del 18 que llegó por toda Latinoamérica, que produjo dirigentes como Víctor Haya de la Torre en el Perú, fue una toma de universidad, la Universidad Nacional de Córdoba de los estudiantes? La actual universidad, gobierno tripartito, libertad de cátedra, autonomía, etcétera, etcétera, la hicieron los estudiantes, no los profesores ni los gobiernos, en la reforma del 18. Yo veía una foto el otro día antigua de los estudiantes subidos al techo de la Universidad de Córdoba bajando las banderas. La grieta tiene 200 años, pero ¿usted es la persona adecuada para cerrarla? Me parece que puedo contribuirlo a hacerlo y si tengo que contribuir a hacerlo lo voy a hacer, sí, sin lugar a dudas. Creo que esto implicaría la necesidad de un diálogo en serio acerca de los modelos de país, porque ¿sabés dónde está la grieta? No está en los clichés que vos escuchás a diario. La grieta está en los modelos de país que ha oscilado la Argentina. Yo creo en un país de industrias, creo en un país de movilidad social ascendente, creo en un país de soberanía, creo en un país con una autonomía razonable en un mundo interindependiente. Creo en la necesidad de que el crecimiento de la economía sea motorizado no solamente por la inversión, sino también por la demanda, porque yo creo en la demanda como el gran motorizador de la inversión también. Nadie invierte en un país que no consume y donde no hay demanda. Creo también en la necesidad de agregar valor, creo en la ciencia y la tecnología. Lanzamos 2 satélites al espacio. Creo que sin ciencia y tecnología la Argentina no tiene destino. Este es un modelo. Están los que creen que nuestra industria nacional es mala, que no es competitiva, que es mejor abrir el mercado, que si vos sos el hijo de un obrero, bueno, tenés que dedicarte a trabajar y a estudiar el secundario y punto. Creo que el principal problema que ha tenido la Argentina ha sido no poder unir la economía del país con la cultura, con el proyecto, con la idea cultural de la Argentina. Es como que vos ves empresarios que, por ejemplo, este es un gobierno de empresarios, ¿no? El presidente Macri. Pero nunca se han cerrado tantas empresas y comercios como con un gobierno de empresarios. El mío no fue un gobierno de empresarios, pero nunca se abrieron tantas industrias, tantas empresas y tantos comercios y tantos puestos de trabajo como de nuestros gobiernos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo creo que hay un cliché cultural de un sector del empresariado bastante grande que no es coincidente con sus balances, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que discutir y unir en la Argentina. La Argentina del desarrollo económico, la Argentina del crecimiento económico, la Argentina donde muchos argentinos tienen trabajo y ganan salarios
medianamente aceptables o aceptables, tenemos que discutir esto, cómo lo coordinamos con lo otro, con la idea que tenemos cultural de estigmatización del otro, de la estigmatización del peronismo, de la estigmatización de los sindicatos, de la estigmatización de que el problema es el peronismo, porque acá no soy yo, Carlos, acá en realidad si uno raspa un poquito la pátina de la grieta, todavía está esa cosa del peronismo y del antiperonismo. Que digan que es el kirchnerismo para no decir que es el peronismo es una cosa, pero todos sabemos, cuando raspamos un poquito la pátina, que el problema sigue siendo esa discusión que nos fue saldada a partir de cómo se puede vincular lo cultural con lo económico. Cosa que ha sucedido en los países desarrollados, cosa que ha sucedido en los países. Anda a hablar mal de la industria nacional en Alemania o en Estados Unidos. Yo una vez conté en una reunión de empresarios en Alemania, en Berlín, que acá había habido una etapa en el país donde la propaganda del gobierno era que uno se sentaba en una silla de industria nacional y la silla se rompía y era una porquería. Y después se sentaba en sillas importadas y eran fantásticas y entonces él prefería la silla importada a la silla argentina. Los alemanes me miraban y no entendían lo que les explicaba, porque es inconcebible que, por ejemplo, en Alemania alguien reivindique que lo alemán es malo y lo extranjero es bueno. Bueno, acá hay gente que reivindica que lo argentino y lo nacional es malo y lo importado y lo extranjero es mucho mejor. Y esto no viene ni siquiera desde el peronismo. Esto viene desde morenistas y saavedristas, desde rosistas, desde unitarios y federales, desde conservadores y radicales, de peronistas y antiperonistas. Son 200 años de historia donde no podemos compatibilizar la cultura que nos han, o el modelo cultural que nos han metido en la cabeza con nuestra realidad concreta. Si nosotros no logramos compatibilizar esto, la Argentina como sociedad y como país no tiene destino. Va a entrar a los tumbos de un péndulo, de un modelo de consumo, de demanda, de salarios con poder adquisitivo, de cobertura social, de ingresos indirectos a través de programas que permiten mejorar la calidad de vida, de una industria nacional, a esto que estamos viviendo hoy y que en algún momento esto finalmente va a ser agua, porque ya está siendo agua, es inconsistente. Entonces, prepararnos de vuelta para que para otro 2001, para que lo que pase, ya vivimos demasiadas crisis. En el 89 vivimos la crisis que había empezado en el 76, vino la convertibilidad, la crisis del 2001, la convertibilidad. Nosotros terminamos 3 periodos de gobierno sin crisis. No había crisis en la Argentina. Es la primera vez que un gobierno termina 3 periodos completos sin crisis en una plaza llena con la gente despidiéndolo. Que faltaron cosas, que se hicieron cosas que podrían haberse hecho mejor, que tuvimos errores, sin lugar a dudas. Pero en el balance, porque en un gobierno no es todo estaba bien o todo estaba mal. Yo tengo que hacer un balance. Si yo tengo que hacer un balance de los 12 años y medio de gobierno, digo que la mayoría de lo que se hizo fue positivo y que dejamos un país en marcha. El país estaba en marcha. Y yo sinceramente pensé que ellos, como venían con el favor de todo el sector empresarial y el establishment, iban a aprovechar eso. Iban a aprovechar eso, por ejemplo, en el año 16 el perfil de vencimientos de la deuda era uno de los más bajos. Nosotros teníamos un perfil de vencimiento muy alto en el 2015, alto en el 2017 y ya después venía bajando, bajando, bajando. Entonces yo digo, esta gente va a aprovechar el 2016 que tienen pocos vencimientos de deuda y por lo tanto van a comenzar a corregir cosas que nosotros no podíamos corregir porque sufríamos ataques feroces. Pues acordate que nos estaban atacando los gremios por el impuesto a las ganancias. Yo creía que ellos iban a abordar ese tema. Mira dónde estamos. Entonces, creo que en definitiva podrían haber hecho las cosas mucho mejor. Yo también creo que ellos asumieron con prejuicios, debo decirlo. Ellos creyeron que como llegaban ellos que eran empresarios, y eran tal vez rubios, altos y de ojos celestes, los inversores iban a venir todos corriendo. Y la verdad que el año 2016 fue horrible en materia de inversión extranjera directa. Horrible, uno de los más feos de los cuales se recuerden. Yo creo que ellos también tenían ese prejuicio. El prejuicio
de que nosotros, como no éramos amigos del mercado, entre comillas, la gente no venía a invertir y sin embargo tuvimos más inversiones en el 2015. Y creo que fue una pena porque habíamos dejado un país que retocando algunas cosas y mejorando algunas cosas, hubiéramos tenido continuidad en las políticas industriales, en las políticas de ciencia y tecnología. Ellos contaron con el arreglo espantoso de los buitres, pero lo contaron. Y creo que desaprovecharon esa oportunidad y pusieron en marcha un modelo que no tiene futuro. Pero no tiene futuro no desde la ideología, no desde que pienso que son neoliberales o porque son empresarios. No tiene camino macroeconómico, no es sustentable vivir endeudándose y no es sustentable eliminar y destruir el consumo y no es sustentable creer que porque aumenta la desocupación y precarizo el empleo va a mejorar la economía y va a ser más competitivo. Vamos a competir con Brasil en materia de reforma laboral cuando toda la vida nuestro activo más importante fue la capacitación de nuestros recursos humanos, nuestro desarrollo científico y tecnológico. Vamos a perder la oportunidad de toda la gente que trajimos de afuera, científicos que se están comenzando a ir de vuelta y esos no vuelven más porque los trajiste una vez pero no vuelven nunca más. Me parece que perdieron una oportunidad y están llevando adelante un modelo que favorece a unos pocos, los que tienen que ver con ellos, y que no tiene viabilidad, sinceramente, y es realmente una pena. A mí me gustaría poder conciliar esas dos Argentinas en un diálogo, pero no donde habláramos de cosas menores, habláramos de las cosas importantes, de las cosas que hablan en los países desarrollados, de cómo mejoramos la ciencia y la tecnología, de cómo logramos mayores inversiones, de cómo logramos que la gente viva mejor. Me parece que esta es la clave. Mi aporte para eso siempre va a estar. Lo que no se entiende es si es así, ¿por qué les votan tanto? Es lo que no me acabo de explicar, aparte de la manipulación. Esa es tu percepción, porque te vuelvo a repetir. Yo no lo entiendo. Te vuelvo a repetir. Vuelvo a repetirte. De cada 3, 2 dijeron que no. Muy bien. Solo una cosa. ¿Y si se ha planteado la posibilidad de que Macri haya llegado para quedarse? Que haya llegado, que sea una cosa como se está diciendo muchos analistas de... Es una pregunta para él, no para mí. Bueno, hombre, usted es una analista política extraordinaria. No, yo no soy una analista política. Tiene mucha información. No entiendo tu pregunta. ¿Qué te tengo que preguntar? ¿Qué tengo que contestar? No entiendo tu pregunta. Si cree que este movimiento político que está hablando mucha gente, que se está consolidando, que ya tiene un peso nacional, es una percepción tuya. O es una cosa que ha venido, que es pasajera, ¿no? Es lo que pregunto. Es una percepción tuya. Yo tengo mi diagnóstico y te lo acabo de decir, porque acabo de decirte cuál es mi diagnóstico en materia macroeconómica de seguir con estas variables macroeconómicas. No tiene sustentabilidad y están preparando un gran ajuste, además, para después de las elecciones. Un gran ajuste que ya lo han anunciado, inclusive en algún sentido, con tarifas, con combustible, en fin. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos.